Dios le bendiga, amado hermano. Es un placer, privilegio estar con ustedes una vez más compartiendo la escuela dominical. Estamos entrando en otro tema muy hermoso. Es titulado Melquisedec, disculpe, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Vamos a orar. Damos gracias a Dios porque el tiempo avanza. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Declaramos victoria, Padre. Tú sabes, Señor, todo lo que estamos experimentando. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, y nuestros retos, Señor, y nuestras dificultades y pruebas, Padre. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles a ti, soberano Dios, en todo momento. Que tu gracia abunde con nosotros, Señor. Que nuestra fe permanezca, Señor, y cada día seamos, Señor, más y más apegados a tu presencia, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Entramos a ese tema hermoso titulado Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. La semana pasada miramos Noé, tipo de Cristo, también miramos Adán como tipo de Cristo, y ahora Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Vamos a estar yendo a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 7, 1 al 4. También vamos a ir a Hebreos capítulo 22 al versículo 28. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28. Tema Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Vamos aquí a describir las características de Melquisedec que aluden a Cristo como sumo sacerdote. Segundo, vamos a interiorizar la correcta actitud ante la mediación de Cristo a nuestro favor. Y tercero, a debatir la conducta cristiana como fruto de la intercesión de Cristo a la diestra de Dios. Vamos a estar compartiendo este tema dividido en dos partes. Así es que esta va a ser la primera parte de este tema, Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Ya no estamos bajo la ley. De aquellos que hemos nacido de nuevo, que conocemos la palabra, ya la ley ha dejado de básicamente llevar de guía al pueblo a este lugar donde ahora estamos, que es bajo la gracia. Y es lo que la ley hizo, preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, para cuando Él viniera, estuviera todo preparado para que Él hiciera lo que tenía que hacer para perdón de todos los pecados de toda la humanidad de una vez por todas. Así es que vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Vamos a mirar que es así la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y es interesante cómo desde el principio miramos a Melquisedec y Abraham en un encuentro que todavía no existía el tipo, ¿verdad?, de sacerdocio que ahora tenemos básicamente aquí en nuestro mundo. No necesariamente los gentiles, pero aquellos que son pueblo de Dios, aquellos Israel que todavía no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, todavía están bajo esa ley y bajo esos rudimentos, esas leyes que fueron establecidas. Y ahora, con nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros, y hemos venido a entender que bajo ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, somos perdonados. Nuestros pecados fueron lanzados a la más profunda de la mar, y ya no hay necesidad de
que tengamos que hacer sacrificios o hacer todo lo que hacía el pueblo de Israel para tapar nuestros pecados. Ahora simplemente tenemos que ir al trono de la gracia y venir a la presencia de Jesús y confesarle con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, que Él es digno de toda alabanza, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, arrepentirnos y vamos a nacer de nuevo para poder entrar al reino celestial. Solamente por medio de Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente por medio de nuestro Jesucristo podemos entrar a ese lugar hermoso, la patria celestial. Así es como el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo, igualmente nosotros podemos entrar a la presencia de Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el que nos hace actos. El Espíritu Santo está activo hoy en nuestros días para darnos, para redarguirnos, para llenar nuestra vida. Y cuando vive el Espíritu Santo en nuestra vida es porque hemos nacido de nuevo y estamos ahora sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nada más hermoso que servir al Señor. No hay nada más hermoso que servir a nuestro Creador, porque nuestra vida está guardada en Él. Entonces, Melquisedec, este hombre que vamos a mirar cómo lo describe la Biblia, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Primera vez que se mira un rey y también se describe no solo como rey, sino también como sacerdote. Y Jesucristo también fue descrito de esa forma, rey y sacerdote. Y es interesante cómo Hebreos lo describe de acuerdo al orden de Melquisedec, y un sacerdocio que era eterno, que era para siempre, que no tenía principio, que no tenía fin. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que entender que en Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo no se termina. Ese sacerdocio es eterno, es para siempre. Sin embargo, el sacerdocio arónico tenía un periodo en el cual iba a terminar, va a culminar. Y es interesante cómo los sacerdotes cambiaban porque no podían seguir. Morían y tenían que establecer otros sacerdotes y así seguían estableciendo. Pero en Cristo Jesús solo hay un solo mediador, un solo sacerdote, un solo rey. Y el pueblo de Israel, si vamos a la historia, ¿cuántos reyes no pasaron? ¿Cuántos jueces no pasaron? ¿Cuántas dificultades y pruebas no pasaron? ¿Cuántos sacerdotes no tuvieron sumos sacerdotes el pueblo de Israel? Pero ahora, bajo la gracia, solo tenemos un solo rey, un solo Dios, un solo sacerdote, según ese orden de Melquisedec. Y vamos a leer aquí, dice Hebreos, leímos el 7:1, lo voy a leer otra vez, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, rey, también dice sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces miramos a este ser supremo, a este ser, no supremo, disculpe, sino a este ser desconocido, pero que era una persona de alto rango, más de que Abraham. Sale a recibir a Abraham, y no solo lo recibe, sino lo bendice también. Y Dios es de esa forma. Dios nos recibe cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Hay bendición de parte de Dios para nuestra vida. Cuando entregamos nuestro ser al Señor, hay una bendición de parte de Dios para nosotros. Vienen las promesas de parte de Dios que se van a hacer realidad si las creemos, si tenemos fe, si actuamos y declaramos victoria en el nombre del Señor Jesús y caminamos con Él. Vamos a recibir bendiciones eternas y que son para siempre, esas bendiciones, mientras estamos agarrados de la mano del Señor. Entonces dice que lo bendijo a Abraham. El 2 dice, Hebreos 7:2 dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y es interesante cómo
viene la bendición de parte de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando somos bendecidos de parte de Dios, reconocemos de dónde viene la bendición. Y es lo que hizo Abraham. Reconoció la bendición que le fue dada y reconoció a ese rey. No solo lo reconoció como rey, sino también lo reconoció como sacerdote. No solo lo reconoció como aquel que reinaba sobre ese lugar, reinaba sobre su vida, sino también en el área espiritual, como aquel personaje que tenía algo para ser de bendición para la vida de Abraham. Y Abraham lo que hizo es diciendo, bueno, yo reconozco tu reinado y reconozco tu sacerdocio. Y es la forma que él lo hizo, es de entregarle los diezmos a este rey llamado Melquisedec y sacerdote. Y le entregó los diezmos a Abraham como un símbolo de reconocimiento de lo que él era y lo que él representaba como representante del Dios Altísimo, no solo como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y es interesante cómo la palabra aquí lo relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el tema Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Entendemos aquí que dice la palabra que hecho semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, lo está poniendo a la par del Hijo de Dios, lo está poniendo como un símbolo de que Él representa al Hijo de Dios en ese instante. Y dice que permanece sacerdote para siempre. Y dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín, reconociendo a ese hombre, a ese rey, a ese sacerdote que en realidad no conocemos mucho de él porque es sin genealogía. Sin la genealogía no podemos saber de dónde venía, de qué tribu, de qué pacto, de qué ciudad, de qué pueblo. No sabemos de qué raza era, no sabemos. Y es interesante cómo la palabra nos da esa información y al mismo tiempo es como un misterio también de decirnos, ¿sabes qué? Vas a conocerlo, pero más adelante. Y miramos, ¿verdad? Cómo miramos a Jesús, pero Jesús tiene una genealogía y es presentado con esa genealogía de parte de María y José, que de ahí fue él básicamente expuesto, ellos fueron expuestos como sus padres, pero sin embargo no hubo relación ahí, sino simplemente fue puesto en el vientre de María para que él pudiera salir de ahí como cualquier humano. Y es interesante mirar cómo Dios empieza a trabajar con el mundo de una forma muy extraordinaria, de cómo representando a Jesús ya desde el Antiguo Testamento, desde mucho antes que existiera todo esto. Dios ya tenía un plan hermosísimo, incluyendo no solo a su pueblo, los judíos, al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ya estaba aquí expuesto en estos versículos donde se presenta a Abraham y Melquisedec. Ya estaba incluido todo el mundo, ya estaba incluido tantos judíos como gentiles, ya estaban incluido toda la humanidad en este plan del Señor. Y dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y ese es el sacerdocio arónico, del cual tenían que ofrecer sacrificios, del cual solo el pueblo estaba ahí en el atrio y no podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Era
una forma en la que ellos tenían que sacrificar ciertas cosas y tenían que seguir ciertos rudimentos y reglas para poder básicamente tapar sus pecados. Y ahora en Cristo Jesús nuestros pecados no son tapados, sino son perdonados. Son perdonados cuando venimos a los pies de Cristo y es solamente por medio de Él en el cual podemos nosotros recibir esa salvación, esa justificación, esa bendición de ser llamados hijos de Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, hallamos a Cristo en ella. Por toda la Escritura, Él es el tema central. Y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, como lo miramos, lo describe aquí la palabra en Hebreos capítulo 7, del 1 al 4. Y Melquisedec era rey de justicia también y de paz. Y en Génesis 14, 18 al 20 se menciona a Melquisedec por primera vez. Ahora, en Hebreos 7, el escritor lo presenta claramente como un tipo de Cristo. Un poquito de elaboración desde Génesis, capítulo 14, del 18 al 20, ahí menciona por primera vez a este rey sacerdote llamado Melquisedec. Y también ahora que estamos estudiando, lo mencionan en Hebreos capítulo 7. Y el escritor lo presenta claramente como un tipo de Cristo. Veamos la enseñanza. El versículo 1 de Hebreos 7 primero nos da su nombre y luego su doble oficio como rey y sacerdote. Y si miramos a través de la Biblia, no había básicamente alguien, un rey que fuera no solo rey, sino también sacerdote. Solamente miramos a este rey llamado Melquisedec, que era rey y sacerdote. Y en Jesús tenemos también, lo tenemos como rey y sacerdote. ¡Qué bendición! Entonces, miramos la relación ahí. El versículo 1 de Hebreos 7 primero nos da su nombre y luego su doble oficio como rey y sacerdote, como ya dije. El orden de Melquisedec atribuido al Mesías lo diferencia de los sacerdotes según la ley, los cuales solamente eran sacerdotes, pero Cristo, cual Melquisedec es rey y sacerdote, Cristo es asimismo rey de reyes, como lo dice Apocalipsis 19:16. Su oficio de sacerdote de Dios hablaba también de Cristo como sumo sacerdote para siempre. Aquel sacerdocio revela además que Dios mismo estableció el culto donde se ofrecía una víctima por el pecado. Debemos recordar que aunque Dios aborrece el pecado, ama al pecador y provee remedio para reconciliarlo consigo mismo. La segunda parte del versículo 1 hace ver que como aquel rey y sacerdote salió a recibir a Abraham y sacó pan y vino y pronunció las palabras de bendición sobre él, ahí en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Entonces, aquellos dos elementos concuerdan con el pan y la copa que Cristo dio a sus discípulos la noche de la Pascua, y eso lo puede leer en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Aquello simboliza el cuerpo de nuestro Señor partido y su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Entonces, no existe ninguna bendición mayor que el haber sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos desarrollar un sentido responsable de gratitud al Señor y vivir acorde a esa gracia que hemos recibido. El versículo 2 hace notar primero la práctica del diezmo por la parte de Abraham a Melquisedec. Con su diezmo, Abraham reconoce que aquel rey y sacerdote era representante del único Dios y por tanto superior a él. Y es interesante cómo el diezmo es puesto en una forma de reconocer a aquella persona que está puesta por Dios. Y es interesante que cuando uno obedece a Dios y uno da su diezmo y uno
da sus ofrendas y da lo que tenga que dar para bendición de los demás, uno lo hace en reconocimiento a Dios y lo que Dios ha puesto. En otras palabras, al líder que Dios ha puesto, al sacerdote, al pastor que Dios ha establecido en este lugar. No solamente estamos reconociendo al Rey Altísimo, al Rey Soberano, sino estamos reconociendo a aquel que Dios ha puesto también. Y eso es muy importante, porque cuando uno cree de que su pastor ha sido puesto por Dios, de que es un siervo de Dios, cuando uno da sus diezmos, uno da sus ofrendas, uno está reconociendo a ese pastor, a ese siervo como representante de Dios, como aquel que está puesto por Dios para guiar al pueblo, para ser un representante aquí en la tierra. Y es lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Abraham estaba siendo expuesto, siendo bendecido por Dios y como un representante aquí en esta tierra para no solo bendecir a los judíos, sino para hacer de bendición a toda la humanidad. Y es interesante que no fue de acuerdo al sacerdocio arónico, sino fue de acuerdo al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es eterno. Y a través de la Biblia miramos cómo el pueblo de Israel fue guiado por este sacerdocio arónico, pero sin embargo, ¿qué sucede? Llegó un punto que ya fue eliminado, fue quitado. Y ahora solamente permanece aquel sacerdocio, aquel rey que es por la eternidad, que no tiene principio, no tiene fin. Él dijo, yo soy el alfa y el omega. En otras palabras, yo soy el principio y yo soy el fin. Y es el misterio en lo cual encierra aquí la palabra de Dios de este hombre, de este rey, de este sacerdote llamado Melquisedec, en lo cual lo representa como tipo de Cristo. Y no podemos nosotros saber más de Melquisedec por esas razones, porque no tenía genealogía, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía principio, no tenía fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra, nuestra mente, la palabra nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús, a ese sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Y interesante cómo Dios lo presenta aquí, que es Melquisedec hecho semejante al Hijo del Hombre. Y ahora Dios nos lo presenta de una forma muy hermosa en la cual Él nos amó y se entregó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y vino a hacer aquel sacrificio que fue sacrificado por toda la humanidad, de un solo sacrificio para ser ya quitado todo lo que era bajo la ley, y ahora estamos bajo esa gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición que todo ha cambiado y muchas personas siguen viviendo como que si estuvieran bajo la ley. Y yo les digo hoy que a través de la palabra entendemos que Dios nunca quería que su pueblo siguiera atado bajo esa ley. Él quería que fueran liberados porque habían sido básicamente tomados, esclavizados, encadenados bajo esa ley, que no podían ellos ser librados de lo que iba a venir, porque el pecado seguía en el pueblo y no había una forma de parar ese pecado, pues solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Y ahora miramos aquí que Cristo en la cruz es puesto y le ponen aquí en su frente el título de Rey de los judíos, y representando, ¿verdad?, como un rey, pero nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios. Nunca lo reconocieron en realidad, sino fue de una forma de burla que le pusieron eso en su frente. Y nunca lo reconocieron como sumo sacerdote, como un guía espiritual. Nunca lo reconoció el pueblo. Pero hubo personas que sí lo reconocieron, que dijeron, sí, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Verdaderamente estamos haciendo lo incorrecto, pero era necesario que pasara esto. Entonces, Dios lo hizo por amor a nosotros. Tenía que haber sucedido eso por amor a nosotros, porque nos amó,
porque era el plan del Señor que nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, fuera a la cruz del Calvario, hiciera ese sacrificio por amor a nosotros, para terminar todo eso que el pueblo de Dios estaba haciendo, y ahora no seguir según un sacerdocio arónico, porque ese sacerdocio no podía incluir a los gentiles, y es la verdad. No podíamos nosotros entrar en ese sacerdocio como gentiles. No podíamos ser parte del pueblo de Dios. No podíamos ser integrados al pueblo de Dios, añadidos, ser ciudadanos de ahí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo desde el principio, desde Génesis, ya había establecido con Abraham ese sacerdocio que iba a incluir a toda la humanidad, no un sacerdocio que no iba a permanecer, que no era para siempre, que terminaba, que cambiaba sacerdotes cada rato, no, iba a ser un sacerdocio eterno, y ese es el sacerdocio en el cual Dios nos presenta que el único sacerdote y rey que debemos de tener en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que venir a los pies del Señor Jesús y postrarnos ante Él y pedirle perdón y dejarlo que sea nuestro rey, que sea nuestro sacerdote. Él es nuestro rey, nuestro salvador, y entregarle nuestra vida y decirle: Señor, te quiero servir, quiero entregar mi vida a ti, quiero caminar cada día más contigo. Enséñame, Espíritu Santo, a vivir una vida agradable y ser de bendición para mis hermanos. Y eso es lo hermoso, de que si tú le pides a Dios que Él venga a tu vida, Él va a hacer muchas cosas maravillosas. Dios se encargará de añadir lo que tenga que añadir, pero tenemos que seguir adelante, amados hermanos. Este sacerdocio que fue expuesto desde Génesis a Abraham, ese sacerdocio que sigue permaneciendo hasta el día de hoy, es ese hombre llamado Melquisedec, que era rey sacerdote, que fue presentado ahí sin genealogía, sin nada, es el tipo de Cristo. Y ahora estamos bajo esa gracia. Ya no estamos bajo una ley como estaban en ese tiempo. Ahora estamos bajo la gracia de poder ir a la presencia de Dios en cualquier momento y pedirle misericordia al Señor. Y es lo que debes de hacer, amado hermano. Con la prueba, en la dificultad, ir a los pies de Cristo. Ya no estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Así es que no es necesario ya luchar solos, sino ahora Él lucha por nosotros, Él pelea por nosotros. Y esa es la gran bendición que tenemos, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Solamente por medio de Él podemos vencer todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que está pasando en el mundo. Solamente es que nuestra fe siga ferviente y no demos paso atrás. Tenemos que seguir adelante e ir creciendo cada día más como la luz de la aurora, para ser de bendición los unos a los otros. Así es que, amados hermanos, no se dé por vencido. Seguimos el próximo domingo con este hermoso tema titulado Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7 del 1 al 4 y Hebreos capítulo 7 también del versículo 22 al 28. Vamos a terminar ahí, oramos y damos gracias a Dios y los veo el próximo domingo. Padre, Señor, gracias. Te damos la honra y la gloria. Gracias, soberano Dios, porque has sido bueno con nosotros, nos has guardado, nos has bendecido. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, cada día a acercarnos más a ti, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que guíe nuestra vida y que tu gracia abunde con nosotros. Tú conoces las circunstancias de cada uno de mis hermanos, tú conoces a aquellos que están tal vez enfermos, Señor. Espíritu Santo, llega a las vidas de ellos, Señor, y sánalos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti sea la honra, Señor, la gloria, la alabanza, la oración por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y espero verlos, espero que estén conmigo el próximo domingo. Dios los bendiga.